Me tocó a mí tener el privilegio de exponer ante ustedes la primera etapa de este conjunto de sermones. Vamos a ver 5 puntos en esta ocasión. El primer punto va a ser qué es el evangelismo. El segundo punto va a ser a quiénes les toca evangelizar. El tercer punto va a ser si existe algún método para evangelizar. El cuarto punto, características de los evangelizadores. Y el quinto punto va a ser las características del mensaje que vamos a darle a los hermanos. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer 2 equipos. Vamos a hacer el equipo A y el equipo B. El equipo A de aplicados y el equipo B de buenos. ¿Sí? Entonces cada equipo vamos a ir ocupando algún hermano en alguna de las exposiciones. Y sí sería conveniente que vaya siendo diferente. Vamos a empezar con el equipo A y vamos a decirles a ver quién puede hacer una oración para empezar esta temática de evangelismo. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de aprender acerca de nuestro más grande privilegio y también nuestra más grande responsabilidad como hijos tuyos, compartir el mensaje de salvación con quienes aún no lo conocen. Ayúdanos a comprender la enseñanza que a través de nuestro hermano Eduardo tú nos darás en esta noche, a participar, Señor, y que todo sea para honra tuya y bendición de nuestras iglesias. En Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, oramos, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con una pregunta: ¿qué es el evangelismo? En esta ocasión le toca al equipo B responder qué es el evangelismo. Posteriormente el equipo A, algún hermano que nos quiera ejemplificar o dar alguna indicación de lo que considera que es el evangelismo. Adelante. Bueno, para mi punto de vista, el evangelismo es llevar las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo, para que todo el que viva en tu palabra, o sea, que vaya y haga buenas noticias a las que no conocen a Cristo. Muy bien, hermana, muchas gracias. El equipo A, alguien que nos pueda decir qué es el evangelismo. Bueno, según lo que yo sé, el evangelismo es, como ya lo mencionaron, llevar las buenas nuevas a las personas, pero específicamente a los que no conocen a Dios o los que se niegan a conocerlo. A veces puede ser por modo verbal, que tú puedes ir y decírselos, o por medio de imágenes o carteles, donde tú tratas de explicarle a las personas que sonará vaga la respuesta, pero que hay un Dios. Muchas gracias, hermano Elías. Bravo. Muy bien. Vamos a ver. Dice que el evangelista es un mensajero de lo bueno. Es un predicador del evangelio. Es proclamar las gratas nuevas. Es la acción de transmitir el mensaje de salvación. Predicar el evangelio a todo el mundo. O sea, estamos correctos, ¿verdad? La predicación del evangelio no es un llamado ni una opción, sino es un mandato hecho por Dios a todos los cristianos en todos los lugares, en todas las épocas. Nuestro mandato es, mientras estamos en este mundo, debemos predicar el evangelio a cada persona en el lugar donde nos encontremos. Eso es evangelismo. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Quién debe evangelizar? El equipo B tiene la palabra. Hermano Andrés. Como decía en el texto, los que ya somos cristianos o que creemos en Cristo, somos los que debemos de evangelizar a quien no conoce de Dios. Muy bien, hermano, gracias. El equipo A. Yo creo que el mandato es para todos los, como decía mi hermano Andrés, Frank, perdón, a todos los que hemos ya creído en Jesucristo para salvación, es
es un compromiso, es una obligación que hagamos lo mismo, que llevemos las buenas nuevas de salvación a otras personas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, nos hacemos esta pregunta porque a veces hay algunas personas o algunos hermanos que a veces decimos, no, pero es que yo no estoy capacitado para evangelizar, yo no tengo facilidad de palabra, yo no puedo explicar. Y entonces, pues mejor se lo dejamos a los que tienen esa facilidad. Se lo dejamos a Andrés, se lo dejamos a David, que son los que conforman el ministerio de evangelización, o se lo dejamos a nuestro pastor. Como estamos viendo, pues es una labor que nos toca a todos. Y en una reunión de la Reina Esther, donde va mi esposa a unos cursos bíblicos, le decían a una hermana que se hacía favor de leer unos versículos, a lo que la hermana contestó, ¿y por qué yo? Entonces vemos que luego no quieren participar y no queremos hacer uso de este mandato. Y también en otra de las actividades que tenemos en el ministerio, le comentaba yo a un hermano que si podía hacer una actividad, dice, no, fíjate que mejor dile a Luis. Entonces vemos que de alguna u otra manera pues nos vamos haciendo un lado y no participamos en los eventos que se nos indica. ¿De quién es la función de evangelizar? Pues ya lo estamos viendo, ¿verdad? De todos y cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios. Claro que el pastor pues es el que siempre lo hace, ¿verdad? Los domingos, cada domingo, o los jueves, o cuando hay eventos especiales, él es el que nos proporciona la evangelización. Pero además de él somos todos. Ya vimos que a veces algunos quieren, algunos otros no quieren. Dios nos pide que demos a conocer el Evangelio a toda criatura. Leamos la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leerla todos juntos, por favor. La palabra de Dios dice, y Jesús se acercó y les sacó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que es un mandato, es una orden que vayamos y que digamos las buenas nuevas a todos, que predicemos el Evangelio, que hagamos discípulos para todos y cada uno de nosotros. Para evangelizar se requiere compartir la vida con las personas a evangelizar. Requiere que tengamos un trato con las personas, que nos adentremos en su vida, en cómo son, en buscar la manera de cómo le podemos decir el Evangelio, en la medida de lo posible, tener una relación con ellos, que vayamos conociéndolos y vayamos viendo de qué manera podemos comunicarles las buenas nuevas y además tener un seguimiento, porque podemos decirles las buenas nuevas en una ocasión o en dos, o después de que nos hacemos amigos, de que nos venimos de la escuela juntos, vamos al trabajo, convivimos en el trabajo, pero hay que cuidar eso que iniciamos, esa semilla que sembramos, hay que cuidarla y hay que buscar que sean discípulos, porque la palabra nos dice ir y hacer discípulos. Entonces no solo es nada más ir y darle el mensaje, sino buscar y tener cuidado de la persona para irla llevando en un seguimiento en el cual conozca más y más del Evangelio. Quizás no tienes el don de evangelismo, o tal vez te cuesta compartir tu fe, o puede ser que no lo estás haciendo bien. ¿Sabes? Jesús nos repartió folletos en la calle,
Él no hizo mimo en el parque. Jesús caminaba y hablaba con la gente, compartía su vida con los otros. Es lo que estamos viendo, que hay que compartir la vida con la persona que Dios nos pone, que sentimos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos dice, compártele el mensaje. Es una persona que debemos tenerla muy en cuenta e irle dando seguimiento en cómo va avanzando, cómo va desarrollándose, para que tenga cimientos fuertes, para que permanezca en la palabra en la medida en que nosotros podamos hacerlo, siempre preguntándole al Espíritu Santo qué hacer y cómo hacer y qué decir. Vamos a hacernos algunas preguntas acerca de más o menos cómo estamos actuando en relación a las situaciones de la iglesia, en algunas cosas del evangelismo. Por ejemplo, la primera dice, ¿has invitado a alguien a que vaya a la iglesia en estos 5 años? La respuesta, cada quien se conteste. Cada quien conteste la respuesta en silencio. Dice, ¿invitaste en estos últimos 5 años a alguien a un programa o teatro que la iglesia organizó? De la gente que has invitado al culto o programa de la iglesia, ¿a cuántos han invitado a tu casa o para hacer algo social? ¿Estás compartiendo tu fe donde trabajas? Dios te ha puesto en este lugar para servir. Puedes tener un estudio bíblico durante la hora de almuerzo o tal vez algo antes de la hora de trabajo, o tener una reunión de oración y que todos sepan que si necesitan ayuda pueden contar con tu apoyo. ¿Alguna vez has pensado en usar tu casa? Si vives cerca de una universidad o instituto, tal vez hay un estudiante que necesite de una habitación y muchos que vienen de provincia necesitan de una familia. ¿Está la iglesia abierta? No importa mucho si haces todos tus esfuerzos, si cuando llegan a la iglesia encuentran una iglesia cerrada. Piensa por un momento en el domingo pasado. ¿Qué hiciste normalmente? ¿Pasaste tiempo solo con personas que habías conocido antes o buscaste conocer a alguien nuevo? ¿Diste la bienvenida a alguna persona que llegó por primera vez? ¿De qué forma es tu iglesia inaccesible para los nuevos? Usan muchas palabras cristianas, es fácil de seguir el programa, se dan cuenta de la gente nueva, están informados y saben informar, hay chismes, están muy preocupados en sí mismos, etc. ¿Cuántas personas entran una vez y jamás entran de nuevo? ¿Por qué? Hay personas dentro de la iglesia que no son alcanzadas. ¿Qué necesidades tienen ellos? Pues más o menos nos damos una idea de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Si somos comunicativos. ¿Ustedes piensan que como cristianos debemos ser comunicativos? Equipo B. Sí. Equipo A. Definitivamente, ¿verdad? Como cristianos debemos ser comunicativos, porque si no, ¿cómo vamos a llevar todas las buenas nuevas? ¿Ustedes piensan que existe algún método de evangelización? ¿Un método del cual debemos de seguir y llevar a cabo? Equipo B. El primero es el ejemplo de ser un buen cristiano, comportarte como buen cristiano. Muy bien, el equipo A. Hay muchos métodos, pero no necesariamente se requiere seguir uno. Como decía mi hermano, yo creo que el mejor método es tu propia, lo que el Señor ha hecho contigo. Testimonio. Sí, muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Cómo se debe evangelizar? ¿Es más o menos lo mismo o tienen alguna pregunta, alguna respuesta, algo? Hay varias maneras, ¿verdad? Lo que comentamos. ¿Conocen algún método o alguna técnica? Pues no hay. No existe un método evangelístico. Un método que te diga tienes que hacer esto y esto. Existen cosas que se tienen que hacer, pasos que se tienen que seguir tal vez, pero así un método concreto no hay.
El mejor método evangelístico es el que se acomoda a las necesidades de un lugar, persona o situación. El mejor método es el que necesita la persona en su individualidad y en su lugar donde habita. Ese es el mejor método. Por eso debemos familiarizarnos con él, buscar cómo es, qué situaciones le pueden gustar, qué le disgusta, irlo conociendo para ir buscando y pidiéndole a Dios cómo decirle, cómo darle el mensaje. Sí. Y primeramente, pues cuando uno vaya a hablarle al objeto, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque uno si no pone todas las cosas que uno hace, con Él adelante no hay nada. Pero Él en nuestro corazón pone si debemos hablar y uno siente cuando luego lo rechaza. Porque bueno, yo así soy. Y yo siento cuando luego veo que la persona no quiere. Y como que el Espíritu Santo dice, calla aquí, ¿no? Y sacudo los pies y me retiro, porque yo siento eso. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, le preguntaba luego a mi esposa cómo le hacía ella para evangelizar, para darle la palabra a las personas que conoce. Y me decía, por ejemplo, hay algunas personas que a veces van y le ayudan un día a la semana a hacer lo que hacer. Dice, no, pues es que hay que ser humildes, hay que verlas como nosotros, ¿verdad? Igual, no porque esté uno ocupando a una persona para hacerle el aseo, se crea uno superior, sino hay que ser humildes y platicar de igual a igual. Y poco a poco se va ganando la confianza y ya les puede ir dando pues en paquetitos o en parte, ¿verdad? La evangelización. Una vez fuimos a Guadalajara a un curso y me tocaba ir en la mañana a capacitación y ya llegaba en la tarde y ya se quedaba en el hotel. Y pues ya así se quedaba todos los días y el día que nos fuimos pues ya pues vámonos, ya bajé las maletas, las saqué y me dice, espérate. Y digo, ¿por qué? Dice, es que hay una persona que va a venir, dijo que me esperara porque me quería ver y me quería despedir. Y digo, ¿y quién es esa persona? Dice, pues es la persona que nos hace el aseo en la habitación. Dice, cuando yo luego llega, yo me pongo a hablar con ella y platicamos y poco a poco pues, le he compartido la palabra. Y entonces la persona llegó con mucho gusto, la saludó, se despidió y le llevó un regalo. Y pues sí, luego vemos como hay mucha necesidad y a veces pues nos falta esfuerzo, nos faltan ganas, nos falta entusiasmo, nos falta coraje para ir y darles las buenas nuevas, para que salgan de todas esas situaciones de tinieblas y de pecado. Dios es creativo y nos hace creativos, hace todas las cosas y las hace de manera diferente. Cada uno de nosotros es diferente, ahí vemos que Dios es creativo. Y si cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros va a decir y va a dar las buenas nuevas a su manera porque es diferente. Entonces va a decirla pues de diferente manera. Como lo vemos en la creación, Dios hizo las cosas y cómo las hizo con su palabra. A lo mejor a nosotros no se nos hubiera ocurrido crear las cosas con la palabra, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer, a manual, pero Él lo hizo con su palabra. Una de las maneras que me asombran luego es que, como yo hablo quedo, a lo mejor por eso se me llama la atención de que nuestro Señor Jesucristo, cuando había mucha gente que se aglomeraba y ya no lo dejaba pues tener un espacio para poder predicarles, se subió en una barca y se adentró un poquito en el mar y de ahí les predicaba, de ahí les hablaba y como sabemos pues el mar pues, hace ruido, realmente pues se necesitaba una buena voz
una voz potente, fuerte, una voz firme, una voz que se pudiera llegar a cada hermano que estaba en el otro lado, en la playa, escuchando su palabra. También la víbora, ¿cómo puede hablar una víbora, verdad? ¿Cómo puede hablar un burro? Pues hay muchas maneras en que Dios se manifiesta, su creatividad, las cosas maravillosas, como habla de su palabra en las flores, la belleza de las flores, que aún el rey Salomón con todo su poderío se llevó a vestir como las flores. Y así hay muchas cosas que nos dan a entender cómo Dios es un Dios creativo. Existieron personajes bíblicos que desarrollaron también su creatividad para compartir el Evangelio de Cristo, y esto lo vemos en Pablo, en Hechos 17, 16, 34, en donde nos habla que llegó a Atenas, la capital de Grecia, y que estuvo predicando. Entonces él, cuando llegó, empezó a observar alrededor todo lo que había y vio que tenían monumentos a sus dioses, que eran varios, pero había uno que decía al Dios no conocido. Y Pablo, el apóstol Pablo, se agarró de ello para darles a conocer el Evangelio. Entonces vemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, es creativo, y la manera en que podemos dar el Evangelio pues va a ser creativa y va a ser diferente. Por eso comentamos que no hay un método específico. Sí hay algunas cosas que se tienen que llevar, pero no es un método que diga, no, es que así ya así. ¿Sí? Dios nos va a decir cómo, orando y pidiéndole, y lo vamos a decir de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la persona. Vamos a ver las características del evangelizador. El evangelizar debe ser para nosotros un estilo de vida. Jesús delegó a sus 12 discípulos que fueran a las ovejas perdidas de Israel para predicarles el reino de los cielos. Le dio autoridad sobre los demonios y poder para sanar enfermedades. Esto hicieron yendo por todas las aldeas. Luego los llamó para conformarlos como equipo, darles autoridad y enviarles a la gente. Jesús envió de 2 en 2 a otros 70 delante de él, a toda ciudad y lugar, para que anunciaran las buenas nuevas, para sanar enfermos y decir que se acercó a ellos el reino de Dios. Tanto en la vida de Jesús como en la de sus discípulos vemos un factor determinante que los llevaba a ser eficaces en su trabajo evangelístico. Ellos tenían vidas dispuestas, enfocadas a la misión de Dios. Además, eran personas llenas, controlados, guiados y usados por el Espíritu Santo. Tenían vidas dispuestas. Tenemos que tener un corazón dispuesto a agradar a Dios, dispuesto a tomar la gran comisión como propia, hacerla nuestra y compartir el Evangelio. Además, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos diga cómo hacerlo, a dónde ir, qué hacer, cómo decirlo, depender completamente de Él. Una vida consagrada es usada para los propósitos del Señor, y en sociedad con el Espíritu Santo son el mejor método para una buena evangelización, dijo Jaime H. Grajales, pastor colombiano. ¿Alguno de ustedes puede darnos un ejemplo de que haya compartido el Evangelio con alguna persona? Equipo A. A ver, hermana. Sí, ¿Nos puede comentar, por favor? Pues yo como trabajo, voy a una escuela mucho, yo comparto con las que quieren oír. Pues yo hago, sale el tema y yo siempre hablo de las Sagradas Escrituras, de lo poco que yo he estudiado y así.
pero yo en donde me encuentro y si veo que las personas están, yo hablo. Siempre he hecho eso desde el principio que conocí a Cristo, ¿verdad? Entonces yo siempre le pido a Él que me ponga y si yo siento que me va a escuchar, yo hablo. No soy no he leído mucho, pero lo poco que sé yo lo comparto. Sí, es siempre ha sido eso. El equipo B. Se montonen de uno por uno. Como dice la hermana, es muy interesante porque realmente cuando yo tuve aquel tiempo con la pasión del Señor, estábamos en el certificado donde teníamos un proyecto de ropa, ahí se armaban conmigo, entonces pues no conocía mucho, no estaba muy empapada, pero a mí me gustaba leer los de Romanos, donde decía que el Señor, que yo les decía que si Cristo es la raíz que aquí nos íbamos a las ramas. Entonces, no sé, porque las cosas se manifiestan, yo les decía, y les trataba de decir que lo que debería decirle es creer en Jesucristo porque Él era el único que vivió por todos nosotros. Y realmente, sí entendían porque no era católico, no todo así, pero sí les gustaba que les hablar, y les gustaba hablar de los que amaron antes a las criaturas, antes que al Creador. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Entonces, dice, seamos buenos comunicadores. El mensaje debe ser directo y corto. La conversión es voluntaria y personal. Jesús nunca obligó a nadie, pero usaba métodos con sal que hacían que la gente quisiera más. Ese es también nuestro deseo, brindar algo con mucha sal, que dé sed a los que escuchan. Dijo Laura de Vida en Familia, España. Debemos sembrar la palabra y quien se va a encargar es nuestro Señor. Debemos buscar que sea una palabra directa, pidiéndole a Dios cómo decirla, qué decir, y que provoque un deseo de continuar escuchando, de que pidan más, de que digan, a ver, cuéntame, platícame, dime cómo es esto, dime cómo aquello, poder darles más alimento espiritual, compartirles más del Evangelio. Existe gente hoy en día que no le importa su alma, señala Benjamín Sapiano, misionero en Guatemala. No les importa si existe el infierno o el cielo, simplemente viven en el presente. Mucha gente sale a condenar antes de dar una esperanza. Es así que para nuestra forma de evangelizar, primero hay que conocer el contexto de la persona a la que se hablará, sin prejuzgar. Hablar del mensaje transformador de Cristo, dejando así que sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado al hombre, dijo Benjamín. Es importante que tengas una propuesta tanto para creyentes y no creyentes. Elabora un tipo de mensaje que te permita comunicarse con personas que no son creyentes. Ofrece un mensaje con gracia, apelando a su inteligencia y emociones, dijo Santiago Benavides, cantautor colombiano. Santiago Benavides, como conocemos, es un cantautor. En muchas de sus canciones nos habla del Evangelio. Y ahí vemos la creatividad de nuestro Señor, como cada quien comparte el Evangelio de varias formas. Había una persona que en su trabajo viaja mucho y viaja pues hacia varios lugares del continente. Y a él le gusta evangelizar, le gusta compartir el mensaje. Y en uno de esas partes que él oraba, le pedía a Dios, yo quiero darle el mensaje al Chicharito. Y
No sabemos por qué, pero él quería darle el mensaje al Chicharito. Hoy que está el mundial y que juega el Chicharito, pues vemos que esa persona quería darle el mensaje. Pues ya luego pasó tiempo y él seguía con su trabajo y andaba. Y en uno de esos viajes, ¿qué creen que pasó? Se encontró a Chicharito, pero no solo en el aeropuerto, ni en el avión, ni en algún asiento cualquiera. ¿En dónde estaba el Chicharito? A un lado de él. Y lo vio y se quedó asombrado. Y se acordó de lo que había dicho. Dios, si me das oportunidad de compartirle el Evangelio a Chicharito, yo lo comparto. Y se puso a pensar, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, se quedó platicando con él porque el vuelo era de 2 o más horas. Le dio el mensaje. Después de que terminaron, se despidieron muy bien y el Chicharito después le hablaba, le pedía que orara por él, que orara por su familia. ¿Y cómo le llegó a dar el mensaje? Vemos cómo Dios nos contesta. Es que Dios, como dice su palabra, Él concede las peticiones del corazón. Y si uno lo ora con fe, Él nos pone en el lugar donde debemos estar. Porque yo en lo poco que tengo de lo que me dice Evangelio, dice cierto. Y es que Dios no está sordo, ni es hombre para mentir. Sí, muchas gracias, hermana. Y luego resulta que iba otra persona caminando y se encontró con otro grupo de personas. Y eran jóvenes que estaban platicando de drogas, y que querían saber si probaban o no las drogas. Y decían, no, pues es que son cosas diferentes, hay que probarlo, hay que sentir algo bonito. Estaban discutiendo ellos entre si se animaban o no. Y pasa esta persona que tenía esa intención de evangelizar, de llevar el mensaje a todos, porque su palabra lo dice, ir y predicar el Evangelio. A todas las personas que nos encontremos, con las que convivamos, en donde nos desarrollemos, en donde trabajemos, a todas las personas. Y entonces dice, ¿qué hago? Pues son jóvenes, y eso que están pensando pues está equivocado. Pues se acercó a ellos y les dijo, ¿ustedes quieren probar algo nuevo? No, pues sí. Bueno, pues vengan, yo les voy a enseñar algo nuevo que van a probar. Agárrense de las manos, formen un círculo. Y se queda pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo les voy a dar algo nuevo? ¿Cómo les voy a dar algo que realmente ellos vean y sientan y les quite ese deseo de probar cosas que los van a lastimar, que les van a quemar sus neuronas? ¿Qué voy a hacer? Empieza a orar a Dios. Dios les da el mensaje que digan, lo empieza a comentar con los muchachos. ¿Y qué pasa? Los muchachos empiezan a llorar, empiezan a quebrantarse. Y gloria a Dios. Dios nos dice lo que debemos hacer. Y gracias a Dios les dio a aquellos muchachos un sentimiento diferente, algo nuevo que ellos experimentaron, que los alejó de las drogas. Vamos a ver las características del mensaje. ¿Cómo podemos saber si el método que usamos o lo que estamos diciendo es bíblico o no es bíblico? Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Está presente la ley en mi presentación? Presento primero la ley, el pecado, el día del juicio, la ira de Dios y el infierno, antes que la gracia, la cruz, el amor de Dios
el arrepentimiento y la fe? Me paso más tiempo en la ley que en la gracia, tratando de que el pecador vea su condición de pecado. Si contestamos todas las respuestas positivamente, lo más probable es que el método que estemos usando sea bíblico. De lo contrario, debemos preguntarnos seriamente en la manera en que lo estamos haciendo. De acuerdo a esto, dice que debemos de comentar primero la ley, el pecado, el día del juicio, la ira de Dios y el infierno. Debemos dar a entender que somos pecadores, que la ley que Dios nos puso no la pudimos cumplir, y que esa ley nos anuncia a nuestro Salvador Jesucristo. Cada una de estas cosas pues no las podemos comentar con la persona que vamos a evangelizar, porque son varias, ¿verdad? Nos podemos agarrar de alguna, por ejemplo, de la ley o del pecado, o de la ira de Dios, o del día del juicio. Pero debemos hacer notar que la ley no la podemos cumplir. Y esa ley apuntaba a un Salvador que sí la podía cumplir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí pasamos a la gracia, que Dios, que nos amó tanto, mandó a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para ser justificados ante Dios y hacer sentir que de alguna manera todos y cada uno somos pecadores y que podamos arrepentirnos y creer en Dios, en Jesucristo. El doctor Martin Jones nos da la respuesta a los métodos de evangelismo que requieren una decisión rápida. Él nos dice, un evangelio que sencillamente dice, ven a Jesús, y ofrece a Jesús como un amigo, y ofrece una vida nueva maravillosa, sin convencimiento de pecado, no es evangelismo. La esencia del evangelismo es empezar con la predicación de la ley, y es porque la ley no ha sido predicada que hemos tenido tanto evangelismo superficial. El evangelismo verdadero siempre tiene que empezar con la predicación de la ley. Recuerda, Dios no está tan preocupado con el método de evangelismo que usamos, sino en cómo transmitimos el mensaje del evangelio. Eso es lo que hace la diferencia. Luis Ramírez, director de la Escuela de Evangelismo, nos mencionan que hay que comentar primero la ley. Hay varios grupos de evangelismos, entre ellos este que se llama On the Red Box, que salen a evangelizar en las calles todos los miércoles, llevan una caja roja y se suben en esa caja roja y dan algún testimonio pequeño, cantan algunas canciones que no son precisamente las que cantan en la congregación, sino que van apuntando hacia el evangelismo, hacia el evangelio. Nos dice quiénes somos, hacia donde Red Box, sobre la caja roja. Es una red de equipos que proclama al aire libre el mensaje de Cristo de una manera sencilla, creativa, constante y ungida, llamando a la gente al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Jesucristo. OTRB está en diferentes partes del mundo anunciando sobre un cajón las buenas nuevas en las principales calles, plazas o parques de las ciudades. ¿En qué consiste el ministerio? Todos los miércoles nos reunimos a orar antes de salir a la calle, oramos con la palabra de Dios y adoramos al Señor Todopoderoso. Es por eso que necesitamos intercesores. Cantamos mensajes evangelísticos con algún ritmo pegajoso que la gente pueda recordar. No usamos canciones que usamos regularmente dentro de la iglesia y para eso necesitamos músicos y cantores. Tiempo estimado de 5 a 8 minutos. También hacen obras de teatro. Alguien testifica su fe en un tiempo máximo de 3 minutos.
Alguien comparte un mensaje ilustrado con algún objeto atractivo y conocido en un máximo de 6 minutos. Se reparten tratados y folletos con las personas que permanecieron durante toda la presentación. Y aquí viene la parte más difícil y les presentamos el mensaje de la salvación utilizando dos herramientas bíblicas, la ley y la eternidad. Nos dan una idea de algo que podemos preguntar cuando vayamos a evangelizar a alguna persona. Nos dice, ¿puedo preguntarte algo? Nos acercamos a la persona, le preguntamos, ¿puedo preguntarte algo? Ya si dice que sí, pues continuamos, ¿verdad? ¿Crees que muchos o pocos irán al cielo? De repente esperamos su respuesta y vamos, si podemos continuar, pues seguimos, ¿verdad? ¿Crees que serás uno de ellos? ¿Por qué? El día del juicio seremos juzgados por los 10 mandamientos. Le damos a conocer algunos de los mandamientos. ¿Alguna vez has mentido o algún mandamiento le ponemos ahí, ¿verdad? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has matado? ¿Eres culpable o eres inocente? ¿A dónde van los culpables? ¿Te preocupa? ¿Qué pensarías si alguien estuviera dispuesto a ser castigado por ti y cancelar la condena? Entonces vamos viendo que se están enfocando hacia la ley, hacia el pecado, que debemos también hacer conscientes a cada uno de nosotros de ese pecado que tenemos. Y después van dándole la inclinación hacia nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos del pecado. Pues este es solo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que podemos hacer. Cada uno de nosotros puede pensar, puede pedirle a Dios. Dios le va a decir a través de su Espíritu Santo cómo y qué debemos hacer. Y podríamos iniciar algún movimiento como este, de Red Box, y podríamos hacer los grupos de evangelización, o podemos hacer otras cosas, infinidad de cosas que podemos hacer. Pregúntales después si quieren que ores por ellos para recibir su perdón. Si observa si hay convicción de pecado, que no repitan una oración, que oren ellos. Ten paciencia y deja que ellos respondan a las preguntas. No lleves gafas de sol y míralos a los ojos. No te desvíes. Vuelve siempre a las preguntas. Son muchas las dificultades en este tiempo posmoderno para hacer llegar con eficacia el verdadero mensaje del Evangelio. Es allí cuando con ingenio debemos buscar las oportunidades ante la nueva situación que se nos presenta. Detectemos necesidades sociales en nuestro medio y suplámoslas hasta donde sea posible. Reparto de comida, ropa, tramitación de papeles, talleres de alfabetización, refuerzo escolar, etc. Cada uno de nosotros va a decir y va a evangelizar de manera única, porque somos únicos, somos diferentes. Y cada uno va a buscar cómo lo va a decir, cómo lo va a hacer. Algunas sugerencias son las que estamos viendo, y aquí nos dicen reparto de comidas. En varias iglesias de aquí de San Luis Potosí se han implementado desayunadores o comedores en los cuales pues la mañana les dan su desayuno, o si es en la tarde pues les dan su comida, los invitan para que vayan y les dan a conocer el Evangelio. Algunos pues cuando empezaron no sabían ni cómo hacerlo, pero se aventaron y ya tienen tiempo con los comedores. Hay Nelly, una hermana que nos da cursos, y ella ahí en el seminario ya puso también un comedor, y dice que 3 de sus primeros años ella lo financió. Solo Dios proveyó ese mantenimiento de sus comedores. Pero pues sí hay varias maneras en las cuales podemos buscar evangelizar. Aquí dice ropa, tramitación de papeles, talleres de alfabetización, refuerzo escolar. Algunas de las actividades ya las estamos promoviendo también aquí en nuestro templo, a través de nuestro pastor, a través del Ministerio de Educación. Los sábados hay clases de inglés gratis y hay también regularización o refuerzo escolar a través de juegos.
Apliquemos estrategias pensadas para los no alcanzados. Trabajemos con creatividad, especialmente con jóvenes y adolescentes. Necesitan vivir el Evangelio que es útil para sus vidas. Evangelicemos como la primera iglesia, desde su cotidianidad en la guía del Señor y donde se presentaba la oportunidad. Ellos evangelizaban en la vida diaria, en el trato que tenían cuando salían a trabajar, cuando salían a sembrar, cuando salían a algún lugar. Ellos evangelizaban en la primera oportunidad que tenían, lo hacían. En obediencia a las palabras de Jesús en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo, quien habrá de llenarlos de su poder antes de tomar cualquier acción evangelística. En obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de compartir el Evangelio y estar llenos del Espíritu Santo. Como vemos, más adelante, con la oración y el ruego en unanimidad. Cuando hay un común acuerdo en una comunidad pueden llegar a suceder grandes cosas. Jesús lo expresó con las siguientes palabras en Mateo 18:19. También quiero decirles que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Es muy importante la oración para poder predicar. Es muy importante conocer también del Evangelio, conocer lo que vamos a decir, conocer la palabra de Dios. Dice, apliquemos estrategias pensadas para los no alcanzados, trabajemos con creatividad, especialmente con jóvenes y adolescentes. Esta también lo habíamos visto, ¿no? Evangelizar como la primera iglesia, cuando tenían oportunidad y siempre en obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ser llenos del Espíritu Santo, con oración y ruego, hombres ungidos, sensibles y dispuestos a ser usados por Dios en el Evangelio. Era como compartían el Evangelio en la primera iglesia. Esteban y Felipe, Pablo a Felipe, el evangelista, lo vemos ministrando a multitudes, pero también a una sola persona. ¿Sí recuerdan del etíope que fue a evangelizar a Felipe? ¿Cómo fue llamado para que fuera precisamente cuando iba pasando el etíope que iba en su carro, en su vehículo? Y le dio el mensaje, le compartió el mensaje. Y vemos pues la creatividad, ¿verdad? Cómo lo mandan. En ese momento justo que él está leyendo un pasaje de Isaías, ¿no? Siendo una iglesia influyente en la comunidad, viviendo la experiencia en Jesús y el Espíritu Santo, teniendo todo en común, reuniéndose en el templo y los hogares, compartiendo con gozo y alabando a Dios, hacía que él añadiera cada día a los que habían de ser salvos. Comenta que una vez una iglesia ayudaba en la comunidad. Cuando había algún desastre, algo que pasaba en la comunidad, les ayudaba y nunca les comentaba acerca del Evangelio. Y las personas se dieron cuenta que les ayudaban. Y entonces pues no les comentaban, pero ellos sabían que se podían apoyar en ellos. Y cuando llegaron a tener otro problema, que no sabían qué hacer, ¿a quién creen ustedes que recurrirían? A ellos, a los que les ayudaban. Entonces comenta, estamos viendo que podemos ayudar en la comunidad en algunas actividades que se puedan. Y de esa manera, pues ir haciendo presencia de que se les está brindando una ayuda a través de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo sabemos, es de Dios. Y que en algún momento ellos pueden apoyarse, pueden tener un respaldo de nosotros. Y así podemos compartirles de la palabra de Dios. Formaban equipos de dos para ir a ministrar a otros con la guía del Espíritu. Vemos a Pedro y Juan andando y sirviendo juntos. Pero algo que hay que notar es que ellos todo lo que hacían lo realizaban dentro de su cotidianidad o vida práctica. Eran sensibles a las necesidades de las personas y obraban en fe, como cuando en el templo de la Hermosa sanaron a un cojo de nacimiento.
También aprovechaban toda oportunidad que se les presentaba trabajando en los lugares y con las personas donde Dios por su Espíritu ya había comenzado a trabajar. Cuando llegó el Evangelio a Samaria, donde ellos estuvieron ministrando en el Espíritu Santo a los recién convertidos. Otros comisionados a la obra por el Espíritu Santo fueron Saulo y Bernabé. Una vez más podríamos afirmar, una vida consagrada al propósito del Señor y en sociedad con el Espíritu Santo son el mejor método para la evangelización. Por P.S. Jaime H. García. Entonces, sintetizando las características del mensaje que debemos dar, debe de llevar, de comentarse la ley. Primero la ley, el pecado, el día del juicio, la ira de Dios, el infierno. Después continuaremos con la gracia, la cruz y el amor de Dios. Posteriormente, el arrepentimiento y la fe. Esto es lo que más o menos debe de llevar nuestro mensaje. De acuerdo a la primera iglesia, también nos dan una serie de requisitos o de situaciones que deberíamos de considerar. En la vida cotidiana que podemos evangelizar, donde se presente la oportunidad, obedeciendo al Señor Jesús, tomar decisiones consultadas con el Espíritu Santo, oración y ruego en unanimidad, siendo sensibles y dispuestos a ser usados por Dios, siendo una iglesia influyente en la comunidad, viviendo la experiencia de Jesús y el Espíritu Santo, teniendo todo en común, reuniéndose en el templo y en los hogares, compartiendo con gozo y alabando a Dios. Formaban equipos de 2 para ir a ministrar a otros con la guía del Espíritu Santo. Se realiza dentro de su cotidianidad o vida práctica. Son sensibles a las necesidades de las personas y obraban con fe. Aprovechaban toda oportunidad que se les presentaba.